Muy bienvenidos a nuestro Centro de Estudios Libertarios Virtual. Acá nos reunimos para pensar quienes nos preocupamos por la libertad y nos preocupamos, por lo tanto, por la esclavitud, porque una cosa no se puede disociar de la otra. Y en nuestra entrevista de hoy les tengo un gran invitado, Carlos Rodríguez Brown, que es economista de la Universidad Católica de Argentina, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la misma universidad, académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas Argentinas, doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín, casa que muchos amamos con todo el corazón, profesor del máster en Economía del Centro OMA y del máster oficial de Periodismo en el Mundo, y además autor de diversos libros, La cuestión colonial y la economía clásica, Encuentros con Karl Popper, Grandes economistas, la economía en sus textos, a pesar del gobierno, tema que vamos a hablar hoy día, algunas cosas, Estado contra Mercado, y así tiene una larga lista de publicaciones. Muy bienvenido, Carlos, gracias por aceptar esta invitación y contribuirnos con tu pensamiento acá a los confines, a la finisterra, como se le decía antes a este país. Nada, muchas gracias a vosotros. Te has olvidado una cosa muy importante, es que tengo una familia muy cercana que es chilena, porque he tenido mucha suerte en la vida, pero de las cosas afortunadas que he tenido es que he tenido dos abuelos que no eran argentinos. Ah, mira, yo no sabía eso. Mi abuelo paterno, Omar Rodríguez, era uruguayo, nació en Montevideo, y mi abuelo materno, Carlos Brown Menéndez, era chileno, nacido en Punta Arenas, ciudad que he visitado pues varias veces. Y esto es muy bueno porque, claro, eso te vacuna contra el nacionalismo, que es una enfermedad muy fea, muy fea. Absolutamente, y además contra el peronismo, porque Punta Arenas fue en toda esa época bastante independiente del resto de Chile. Era una situación en la que la gente vivía bajo sus propias normativas, más o menos, en la época de tu abuelo. Y bueno, y Uruguay también tiene una experiencia distinta de la Argentina, y hoy día se ve, ¿no es cierto?, en cómo se está planteando el presidente de Uruguay respecto de atraer inversionistas y reactivar la economía, que pareciera que él fue el que ahora adoptó el modelo chileno, mientras todos nosotros los chilenos adoptamos el argentino. Efectivamente, o sea que hemos empezado muy bien, me alegro. Sí, sí, Carlos, así que junto con saludarte y agradecerte, el título de nuestra entrevista es Para el siglo XXI, ¿no es cierto? Uno se pregunta qué es lo que habrá, un Estado o un Leviatán, y para quienes no sepan qué es lo que es el Leviatán, bueno, es un monstruo marino descrito en la Biblia como inhumano y destructor, que se toma como la representación del demonio, ¿no es cierto? El demonio, en el fondo, ¿qué es lo que hace? El demonio esclaviza, estamos hablando en términos metafóricos, esclaviza a los seres humanos desde las pasiones, pasiones como, ¿no es cierto?, como las contenidas en los 7 pecados capitales, etc. Entonces, para Bastiat, el Estado es aquel ente que hace cosas que si nosotros las hiciéramos nos iríamos presos, y para nuestro entrevistado, el Estado es aquel que nos hace ofertas que no podemos rechazar. Entonces yo hoy día me acordé mucho de esa frase tuya y de toda esa clase en la que analizas la falsedad del contrato social y lo integras un poco con un contrato al estilo Corleone, y me encantaría que empezáramos por ahí. Pues sí, podemos empezar por ahí. La frase de El Padrino, esta, an offer that you can't refuse, aparece por primera vez en el Padrino 1, en la primera película, muy al principio, ¿eh? Es cuando están en el casamiento, están en la boda, y entonces, alegremente, Michael Corleone le cuenta a su novia, le dice, le cuenta una historia de su papá. Le dice, ay, mi papá estaba una vez con un señor y quería que el señor firmara un contrato y el señor no quería. Y entonces mi padre le hizo una oferta que no pudo rechazar.
y es que sacó un revólver, le apuntó a la cabeza y dijo: elija lo que usted quiere ver al pie de este contrato, su firma o sus sesos. Pues esa era la oferta que no pudo rechazar, obviamente no la rechazó y firmó el contrato. Ahora bien, la clave del asunto es que eso no fue un contrato, porque se llama contrato a un acuerdo que uno tiene la opción de rechazar. Es que si no tienes esa opción, no es un contrato. Es decir, toda la clave del asunto es que uno pueda decir que no. Y en los llamados contratos sociales, uno no puede decir que no. Primero, pues uno nunca ha firmado un contrato para crear un Estado y desde luego lo que no puede uno es rechazarlo. O sea que ahí sí que podemos estar en un mundo bastante parecido a Don Corleone. Y si quieres otro ejemplo que me gusta muchísimo es los casamientos. A mí me encantan los casamientos, les presto muchísima atención y todo el mundo se distrae con qué guapa está la novia o qué guapo está el novio, y yo lo que atiendo es a lo que pasa con lo que dice el cura, porque un matrimonio es un contrato que estamos viendo y tiene todas las características del contrato, los símbolos, las firmas, los testigos, todo está ahí. Bueno, ¿qué es lo primero que dice el cura? Lo primero que dice, antes de el si quiero, las arras, antes de todo, lo primero que dice el cura es: fulanita y fulanito, ¿venís a contraer matrimonio libremente y sin ser coaccionados? Claro. Esto es lo que dice tú, y el matrimonio es un contrato que tiene miles de años, es anterior al Estado. Oye, ¿por qué crees tú que el cura dice eso? Porque podría decir, ¿qué tal, chicos? No dice qué tal, chicos, dice: venís a contraer matrimonio libremente y sin ser coaccionados. ¿Por qué dice eso? Porque si no vienen libremente, pues ni hay matrimonio, ni hay contrato, ni hay nada. Claro, el tema es que eso es tan de sentido común que se encuentra en los tres contractualistas, ¿no? En Locke, en Rousseau y en Hobbes. Se encuentra la idea de que se asume un contrato libremente, y para contextualizar un poco más en lo pragmático, les cuento a quienes nos están escuchando que tú sabes, en Chile hay toda una discusión con las pensiones y el retiro de los fondos, etcétera, y la izquierda quiere avanzar hacia un sistema de reparto como el que ha fallado en todas partes del mundo y como el que teníamos nosotros antes del sistema de capitalización individual. Y fíjense que hoy día en la mañana oía yo a uno de los diputados de la parte más extrema de la izquierda diciendo que eso formaba parte de las obligaciones de los ciudadanos, es decir, contribuir a un fondo solidario del tipo de sistema de reparto, porque nosotros habíamos firmado un contrato, era parte del contrato social. ¿eh? Entonces, lo interesante de este asunto es que se actúa sobre la base de una ficción, ¿no? Porque, como tú bien dices, nadie de nosotros fue a firmar un contrato e incluso uno podría decir que hasta un cierto punto, ¿y por qué la voluntad puesta sobre el contrato es el fundamento de la validez del contrato? Porque estamos hablando de la legitimidad. Lo que hay en juego ahí es la legitimidad. Si a mí me obliga a alguien, luego yo siempre tengo derecho a la desobediencia civil. En cambio, si a mí nadie me obliga, y ahí viene el tema, ¿no es cierto?, de cómo ves tú esto del consentimiento tácito, del que también nos habla John Locke. Pues sí, yo creo que está muy bien traído el ejemplo. Hay un economista argentino que igual tú conoces, que se llama Milei, Javier Milei, sí. Que le conoces, ¿sí? Que me dijo hace algún tiempo una frase que me impactó mucho, ¿no? Le dijo: en América Latina la batalla por la libertad se libra en Chile. Y yo dije que curioso, ¿no? Porque podría haber dicho Venezuela o podría haber dicho la propia Argentina, ¿no es cierto? Y sin embargo, a mí me parece que está bien traído ese ejemplo. Y el hecho de que la izquierda esté intentando batallar contra el sistema de pensiones, la izquierda y no la izquierda, porque también está Sebastián Piñera de por medio, pero bueno,
Lo que quiero decirte es que están, cuando seleccionan un enemigo, no es casualidad. Es decir, la pensión privada es la máxima expresión de la libertad y la responsabilidad de las mujeres y los hombres. Es que de pronto las mujeres y los hombres son dueños de su destino, ¿no? Porque es que ellos tienen su ahorro para su pensión. Entonces no es casual en absoluto que la izquierda busque ese enemigo, es decir, buscar ahí quebrar la resistencia de lo que hace un siglo, pues las trabajadoras y los trabajadores ahorraban para su pensión, había mecanismos sociales, sindicales, en fin, cooperativos. Oye, el hecho de quebrar eso me parece una batalla importantísima y me alegro mucho que lo hayas mencionado porque lo encuentro que es de una enorme importancia. A ver cómo les sale, a lo mejor les sale mal o a lo mejor bien, pero en todo caso la batalla es muy importante. Claro, porque lo que pasa es que al final esto nos remite a esa situación de dependencia, ¿no es cierto? En que yo no sé cómo lo ves tú, pero cuando uno analiza los déficits fiscales, y ese es el argumento acá para seguirse endeudando, porque dicen, pero si Chile está con un déficit de un 40% del PIB y resulta que si uno mira al resto del mundo, Estados Unidos, claro, es como si Chile tuviese la economía de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, como si la gente se refugiara en el peso chileno. Pero así es como actúa esta gente, hace unas comparaciones donde todos los factores relevantes desaparecen a la mirada del público y dice, bueno, pero si hay países que son tan desarrollados y están tan bien, con niveles de endeudamiento sobre el 100% del PIB, entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Y por qué? Ese desde ahí uno lo que está viendo avanzar, no sé qué te parece a ti, a mí, a partir de esta lectura que te señalaba de la gran degeneración de Niall Ferguson, me ha venido esa sensación de que estos constantes endeudamientos cada vez mayores de los estados van atrapando a las generaciones que vienen, ¿no es cierto?, que van a tener que pagar por lo que consumieron las generaciones anteriores. Entonces, ¿cuál es el límite para eso? Porque va a llegar un momento en que evidentemente que esto va a ser esclavitud planetaria, digamos, a esos niveles de endeudamiento. Sí, yo creo que es incluso peor de lo que dices tú, Vanessa, incluso peor, porque estamos acostumbrados a pensar en la deuda pública como si fuera una cuestión que se resuelve en un futuro lejano. Por eso estamos diciendo, decimos todos, yo también y tú también, que eso es algo que van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos. En realidad no es del todo correcto. Lo vamos a pagar nosotros también. O sea que no hay que irse a un futuro remoto, porque las consecuencias y los pagos están ahora mismo en el presente, ¿no? Es peligroso, muy peligroso ese discurso que hacen los políticos, en particular de la izquierda, y que tú comentas, porque yo creo que lo que cometen es un fallo lógico. Por lo siguiente, siempre se nos dice, en España se nos dice también, que hay otros países que son más ricos que nosotros y tienen, pues, impuestos más altos, gastos más altos o deuda más alta, ¿no? Pero claro, ahí yo creo que están equivocando el razonamiento, porque da la sensación de que son países que como tienen estados grandes, entonces son ricos. Yo creo que ahí el razonamiento debe ser al revés, quiero decir, no es que son ricos porque tienen estados grandes, sino que como son ricos, pueden tener un estado grande, es decir, pueden tener una fiscalidad muy elevada. Pero es importante que tengamos el razonamiento en claro, porque si no vamos a creer en esta especie de pensamiento mágico según el cual basta con que el Estado le suba los impuestos a la gente o le quite los ingresos a la gente para que de pronto la gente mágicamente prospere. Esto no puede ser, ¿no? Sí, creo que esa distinción me recuerda a un ejemplo similar que hace Adam Smith en La riqueza de las naciones sobre la carroza. Si es que el que anda en la carroza anda en ella porque es rico, o algún ejemplo da que va a la misma lógica y es muy atingente el comentario, porque a mí me tocó estar justamente en un debate entre un exministro de Hacienda, moderando yo, y de la izquierda, lo que hubiera sido un ministro de Hacienda por ese lado.
Y ellos mostraban, bajo la lógica que tú estás diciendo, que los países más ricos tienen más impuestos y por lo tanto daban vuelta a la causalidad, ¿no es cierto? Y decían que porque cobraban más impuestos, los países ergo eran más ricos. Y eso es claro, ahí hay una inversión causal de la causalidad que es muy tramposa, porque te muestran los indicadores nada más y luego se quedan con esa interpretación. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo has visto tú? Porque durante tus reflexiones siempre estás viendo qué ha pasado con el Estado durante el siglo XX. Y eso en el contexto más encima de un supuesto triunfo del liberalismo frente al totalitarismo, ¿no es cierto? Y luego, una vez revisado más o menos cómo ves tú el Estado en este desarrollo durante el siglo XX, ¿qué es lo que proyectas para el que viene en el XXI, dadas las características que tenemos hoy? Una cosa te voy a decir, Vanessa, lo que va a pasar en el siglo XXI yo no lo sé. Pero una proyección así, si las cosas se siguen manteniendo en la misma dinámica, porque el endeudamiento ahora producto de la pandemia se disparó de una forma, pero radical, ¿no? No, te lo decía en plan broma, porque si tú te fijas, el antiliberalismo siempre ha presumido de conocer lo que va a pasar. Y es muy revelador, digamos, que lo que quería Marx, él pretendía conocer las leyes de la historia. ¿Sí? Él no se consideraba propiamente una persona que hablaba de economía, sino que él pensaba que la historia tenía unas leyes y que él las conocía. Es importante empezar por ahí para desmentir esta fatal arrogancia, ¿no?, que suele tener la izquierda, ¿no? Yo siempre le agradeceré a Pedro Schwartz, mi amigo y mi maestro, cuando yo empecé a estudiar el doctorado con él en los años 70, yo era entonces un joven de izquierdas, y el primer libro que me dio, el primero, me decía: joven, esas ideas que usted tiene están equivocadas. y el primer libro que me dio es un libro de Karl Popper, y que no era la sociedad abierta y sus enemigos. Era un libro anterior que se llama La miseria del historicismo, y que habla de esto mismo que estamos hablando ahora, de la pretensión de estos tíos de saber lo que va a pasar. Pero bueno, volvamos a la pregunta tuya. La verdad, aunque no nos guste, es que la historia del Estado en el último siglo ha sido la historia de un gran éxito. Y es importante que lo reconozcamos. Sí, el Estado ha llegado a crecer hasta unos niveles que para todos los liberales de los siglos anteriores habría sido inconcebible. O sea, tú le presentas este Estado de ahora, el que hay en Chile, o el que hay en España, o el que hay en la mayor parte de los países del mundo. Se lo presentas así, tal como está. Se lo presentas como si fuera un invitado a cenar. Se lo presentas a John Locke y no se lo puede creer. O sea, y se lo presentas a Adam Smith y no se lo podría creer. O sea, no podría creer que fuera tan enorme. O sea, que fuera tan gigantesco. No lo podría. Es más, ni siquiera Hayek, fíjate, Hayek en 1944, cuando escribe Camino de Servidumbre, tiene una parte que a mí me impresionó muchísimo. Habla de la economía de la Alemania nazi. Y dice, el peso del Estado en la economía alemana, 1944, es del 50% del Producto Bruto, dice. Y dice Hayek, claro, es que es una dictadura. Bueno, pues esa cifra que a Hayek le parecía inconcebible en una democracia en 1944, pues es la cifra que tienen numerosos países en la actualidad. O sea que, ojo con esto, la historia del Estado democrático ha sido una historia de un gran éxito porque la gente ha aceptado
Es que si se lo dices esto a Locke o a Smith, pues dirían, oye, que el pueblo se levante, se levante en armas. De hecho, lo escribieron. Y sin embargo, la gente lo ha aceptado. Así que ojo con este asunto que me parece importante. Sí, ahora la gente lo ha aceptado quizás porque esta es como la historia de la rana que está dentro de la olla. Entonces de a poco le van subiendo la temperatura y no lo notan. Y por otra parte hay ahí un desconocimiento respecto de lo que es la economía, a propósito de lo cual tú ya has hecho importantes reflexiones asociadas al lenguaje envenenado, que impide una comprensión de la dificultad de poder comprender la economía, digamos. O sea, porque acá en el fondo lo que uno tendría que terminar diciendo es que dado que los procesos son tan extremadamente complejos, hay que ser muy humilde para hablar de economía y no hacer las simplificaciones que tú tanto criticas, ¿no? El punto es que la mayor parte de la gente no tiene esa sensibilidad frente a la complejidad de cómo funciona el mercado. Vamos a ver, sí. Por un lado es así, pero sin embargo, si continuamos con este razonamiento que estamos haciendo los dos, podemos llegar a una conclusión que es demasiado pesimista, creo yo. Y es verdad lo de la rana, o como decía David Hume, la libertad se va perdiendo de a poco, y todo esto, lo que estamos, es correcto. Sin embargo, al mismo tiempo yo creo que hay una cierta sensibilidad con respecto a la política, una cierta sensibilidad y un cierto rechazo a las incursiones del poder político y los derechos de las mujeres y los hombres. Lo digo esto con cautela, porque no estoy seguro, ni como te he dicho, yo no sé lo que va a pasar. Siempre hago la broma, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para trabajar en la radio. Desde luego, si yo supiera lo que va a pasar, no me levantaría tan temprano, ¿eh? Me quedaría en cama hasta bastante más tarde. O sea que no sé. Sin embargo, yo creo que hay una cierta reacción, me parece a mí. Desde luego, en España, que es el país que más conozco, porque es el que vivo desde hace 43 años, yo he notado un cambio muy notable en esa misma circunstancia. Y te pongo un solo ejemplo. Felipe González es de los gobernantes más exitosos de la historia democrática, que sí, ganó 4 elecciones seguidas, 4. Muy difícil ganar 4, ganó 4. Y en cada elección había subido los impuestos con respecto a la elección anterior. Mi conjetura es que esto ya no se puede hacer. Y que ya hay un punto, hay un umbral, estas cosas las estudió James Buchanan muy bien, hay un umbral en donde la gente de pronto se da cuenta que este gran camelo, esta gran ficción que decía Bastiat, que es el Estado, mediante el cual todo el mundo cree que puede vivir a costa del otro, la gente se da cuenta que es mentira. Y que el Estado no te da cosas quitándole a tu vecina, sino que te las quita a ti. Entonces, en la medida en que tú te das cuenta de eso, me parece que eso puede cambiar. En España yo lo veo esto clarísimo. Hay una reacción, o diríamos técnicamente una sensibilidad con respecto a los impuestos, a la intervención, que no existía antes. Me parece a mí que es motivo para el optimismo. Interesante lo que me estás diciendo, porque en mi negra o oscura interpretación del Leviatán que tenemos, hay una preocupación fundamental en torno a la educación. En alguna de tus clases dijiste que en realidad la educación del Estado era peor que la de la Iglesia. Y bueno, yo soy profesora, me interesa mucho lo que la gente piensa, porque donde está el pensamiento está la conexión de la sensibilidad también. Y hoy día el Leviatán se hace cargo en todas partes del mundo de la educación pública, con lo que evidentemente
que sus niveladores, porque eso es lo que son los profesores hoy día, son niveladores, tratan de que, ¿no es cierto?, que todos tengan la misma altura y tengan los mismos deseos y tengan los mismos pensamientos, porque es la forma más fácil de manipular a la gente. De ahí que uno puede recibir estudiantes de distintos colegios, escuelas, y llegan y todos dicen que el capitalismo es malo. Y yo le digo, pero ¿y si todos están de acuerdo con eso y nadie se conocía con nadie? Entonces, además, vaya y búsqueme un país no capitalista donde la gente no se esté muriendo de hambre, ahí se dan cuenta que parece que alguien les dijo una gran verdad. Digo, entonces, ¿qué pasó? O sea, evidentemente que están lavando el cerebro de una forma muy potente, porque en la medida que es el Estado el que educa a los niños, a las nuevas generaciones, entonces también inocula aquella religión que hace que sea el nuevo ídolo, como dice Nietzsche, que hacia el final lo citaré. Entonces, me llama la atención cómo se puede producir esta reconexión con una idea de que el Estado no es el nuevo Dios, digamos. Pues es interesante la pregunta y además yo creo que nos debe hacer reflexionar a los liberales, ¿no? Porque una de las grandes tragedias del liberalismo es que durante el siglo XIX, parte del liberalismo, pero una parte importante, hizo causa común con el Estado en contra de la Iglesia. Yo creo que esto fue uno de los errores más trágicos que se han cometido. No entendieron los liberales, ¿no? Pensaron que la Iglesia era su enemigo. Y no, no, la Iglesia no es el enemigo de la libertad. La Iglesia es el poder. El enemigo es el poder y no la Iglesia. Y la Iglesia era enemigo cuando tenía el poder, claro, porque estaba asociado con el poder político. Si tú recuerdas, has hablado tú de Hobbes. En la portada del Leviatán, que está el monstruo tiene las manos levantadas. En una mano tiene la espada y en la otra tiene el báculo episcopal. Es una imagen poderosísima y es la idea de que el Estado tiene todo el poder, no solamente la fuerza para obligarte a todo y a quitarte tu dinero, también tiene el de las ideas. Por eso tienes toda la razón cuando hablas de la educación. Es que lo que hace el Estado no quiere acabar con la Iglesia, quiere sustituirla. claro, Quiere ocupar su lugar. Toda esta batalla de que lo moderno es lo laico, tiene como objetivo que no haya ninguna institución entre el poder político y el individuo. Y eso era la Iglesia. Era una institución que estaba entre el Estado y los ciudadanos. Y por eso servía, con sus innumerables defectos, de amparo ante el ciudadano. Pero si tú te fijas, la labor del Estado ha sido todas estas fortalezas privadas, ¿no?, que median entre el poder. Quiere acabar con todo, sea la Iglesia o sea tu propiedad, sean tus ahorros, hemos hablado de las pensiones, para que tú estés al final solita, frente al poder, y que no haya nadie que te ampare, nadie que te defienda, ninguna institución, las costumbres, las tradiciones, la religión, la familia, todo eso tiene que quedar desmantelado. Por eso digo que estamos ante una batalla que me parece crucial, que muchas veces no entendemos, y a veces nos podemos equivocar de enemigo como hicieron los liberales en el siglo XIX, equivocándose muy gravemente precisamente en el ámbito educativo, y dijeron, no, como la Iglesia era mala, pues entonces vamos a quitar la educación a la Iglesia, y terminó en manos del Estado. Claro, y hoy día tú eso lo ves con el ataque a la familia, que hacen también muchos liberales, promoviendo leyes como la autonomía progresiva, cuando claro, en la teoría rothbardiana suena muy bien, ¿no es cierto?, que un joven a los 15 años pueda decirle a sus padres, me quiero ir porque me conseguí un trabajo, me hice rico, qué sé yo, con una app que inventé, y me quiero ir y que tenga el derecho a irse.
yo evidentemente que nadie podría, frente a alguien así que es capaz de entonces tomar su techo, poner su techo y alimentarse, etcétera, nadie le podría negar su libertad. Sin embargo, no se está legislando la autonomía progresiva para amparar a las hordas de jóvenes que hoy día quieren trabajar duramente, que les gusta madrugar, que les encanta ahorrar. No, no, porque esos jóvenes, esa generación no existe, digamos. Acá lo que se quiere es introducir al juez adentro de las casas, de las familias, para que se produzca esta tensión fascista, amigo-enemigo, tu papá te puede o tu mamá pueden ser agresores para ti. Entonces, todo lo que se está promoviendo en las escuelas hoy día y que parte de un liberalismo más progresista, también está promoviendo, sin darse cuenta, que hace exactamente lo que dices tú, es dejar al individuo absolutamente desnudo frente al Estado, cuando esto es muy de Hannah Arendt, que bueno, yo tengo la cátedra Hannah Arendt y me he trabajado esto, ¿no es cierto? Lo que tú ves en la revolución cultural de los chinos es que incluso todo lo que fuese la manifestación del amor en las expresiones culturales estaba prohibido, porque el amor hace que tú ya no seas leal al régimen y a la ideología y que ya no ames, es decir, que a Mao se le oponga a tu señora o tu hijo, etc. Entonces tienen que destruirlo todo y es curiosa. Tú dices, aquí es donde los liberales tenemos que reflexionar. Así es curioso que un liberal no se dé cuenta de que de lo que se trata es de reducir el tamaño del Estado y no de ampliarlo y meter al Estado dentro de las familias, dentro de las creencias religiosas, en las escuelas, etc. Hay un tema doctrinario ahí a nivel de abandono de los principios fundamentales del liberalismo de parte de gente que hoy día, yo diría que más que promover la libertad, que es el resultado de los espacios para las decisiones de las personas, de la creación de esos espacios entre las personas a través del Estado de Derecho, etcétera, lo que están promoviendo es una liberación, no es una vida en libertad, sino que es una liberación. Y yo creo que ahí hay una diferencia bien importante en que la izquierda siempre gana también, la gente siente que va a la revolución, ¿no es cierto? Por fin nos liberamos de este esquema opresivo, de las superestructuras, sienten esa adrenalina que te puede dar la droga, que te puede dar la lujuria, no sé, son como... Y luego, esa es la promesa, y por vivir eso, tú sabes que nosotros tuvimos acá un proceso revolucionario del 18 de octubre en adelante, en que los jóvenes justamente lo que vivían era esta épica, ¿no? De ser como los actores de un destino, que muy bien señalabas tú, efectivamente la miseria del historicismo tiene que ver con que el comunismo y el nazismo fueron dos pseudociencias en el sentido de que eran filosofías que querían tener el carácter de ciencia, de ser científico. Y los científicos siempre tienen que ser capaces de prever, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar y de explicar todo lo que ya ha sucedido. Y en el marco de esa pseudociencia, digamos, la libertad humana no existe, todo ya está predeterminado. Entonces yo quería llevarte a reflexionar sobre los liberales un poco, en este otro sentido, en el sentido de cuando uno ve cómo el poder del Estado ha aumentado hasta transformarse en este leviatán, en realidad, no sé si tienes una sensación similar a la mía de que nosotros no hemos sabido defender, que las personas libremente nos hacen daño. Se nos ha terminado por persuadir que sin el Estado que nos proteja, en el fondo se nos ha terminado por persuadir que la naturaleza humana es la de Hobbes, de ahí que no nos podamos extrañar de que el Estado sea un leviatán, y nosotros hemos hecho mal el trabajo en el sentido de no haber rescatado con fuerza la naturaleza humana que defiende John Locke. Sí, efectivamente esto ha sido así, ¿no? Porque se nos ha persuadido de que somos peligrosos para nosotros mismos y para nuestros congéneres, ¿no? Y eso, por supuesto que está en el ámbito económico, está la idea de que si establecemos un contrato tú y yo y tú ganas, entonces es porque yo pierdo, es porque me has engañado, me has estafado, ¿no? La idea de que las relaciones entre las personas pueden ser positivas, pueden ser de suma positiva y que podemos ganar los dos, que es la esencia de la economía libre, esto es algo que se combate y esta idea de que somos dañinos mutuamente se ha trasladado a numerosos otros ámbitos. Y entonces ahora los seres humanos obviamente nos perjudicamos unos a otros,
tenemos una lucha, la vieja lucha de clases de trabajadores contra capitalistas, se ha replicado en otros ámbitos. Entonces ahora tenemos una lucha de los hombres contra las mujeres, por ejemplo. Es que esto es una de las banderas que ha cogido la izquierda desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Como si no pudiéramos cooperar como hemos hecho durante miles de años, ¿no? O, por ejemplo, los seres humanos contra la naturaleza. La idea de que la naturaleza está a expensas, ¿no? de unos seres humanos que somos destructores. Y esto se replica una y otra vez, y la conclusión que cae de su propio peso, ¿cuál es? Y que no nos pueden dejar libres, Vanessa. No nos pueden dejar libres porque resulta que nos explotamos, nos engañamos, nos matamos, nos maltratamos, la naturaleza. Y de pronto, el ser humano, que es creador por excelencia, es lo que lo define. Digamos. La diferencia de un ser humano y un animal es precisamente esa, que el ser humano es capaz de crear. De pronto ya no somos capaces de crear, sino que somos tan destructores, si nos dejan libres, que tiene que venir el benévolo, tu benévolo Leviatán, a impedir que seamos libres para que no destruyamos todo, ¿no? Claro, y en ese sentido yo, bueno, te cuento que tengo 3 hijos cuyos padre intelectual es Rothbard. Entonces son anarcocapitalistas, ¿bien? Ahora son jóvenes, estamos de acuerdo. Eso es un castigo por tus pecados. Eso absolutamente. Entonces, de hecho, yo conocí el anarcocapitalismo por mi hijo mayor, digamos, ¿no? Entonces, libertarios así, de tomo y lomo, ni siquiera que estado mínimo, ni miniarquismo, ni nada. Mi hijo menor, una vez yo dejo de fumar cigarrillo, y ahora hay que aclarar esas cosas. Entonces, volví a fumarme de a uno, me dijo, tú de mamá, estás como los miniarquistas, me dice. Y yo le digo, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Si me fumo uno nomás, no, si un poquito de estado nomás, un poquito, vas a ver cómo te va a capturar el vicio, me dijo, y vas a terminar con un estado gigantesco, igual que, entonces mis hijos, olvídate, se mueven así. Y ahí yo me preguntaba, en esta libertad, en este rol que le asignamos los liberales al Estado, de defendernos de unos de otros, y también de defendernos de invasión extranjera, de hacer respetar los derechos individuales, que está dentro del mismo marco, ¿no es cierto?, y los contratos. Cuando uno ve este estado, ¿no te da la sensación de que quizás Rothbard tiene razón? Pues la verdad es que no estoy muy seguro. Yo todavía no tengo, bueno, tengo hijos muchísimo mayores que los tuyos, y tengo nietos que tienen ahora, pues eso, unos 10 años, una cosa así. Vamos a ver, el hecho de que se metan contigo forma parte de la naturaleza humana, quiero decir esto. si un hijo no se rebela contra los padres, entonces ni es un hijo ni es nada. No, por supuesto. Así que yo diría, ahora que estamos hablando tú y yo y que nadie nos oye, que la única forma de lidiar con los anarcoliberales, que es una cosa muy atractiva, yo lo comprendo. Yo creo que si yo tuviera ahora la edad de tus hijos, probablemente sería un anarco. Sería intentar que pensaran sobre la idea del orden. Es decir, ¿cuál es el orden al que aspiramos las mujeres y los hombres libres? Y el liberal que yo más admiro, y al que por fortuna conocí, que fue un pensador que se llamó Anthony de Jassé. Tony de Jassé, el autor de El Estado y otros libros, era un hombre verdaderamente luminoso. Y una vez le pregunté, pero Tony, ¿tú eres anarquista? Y me dijo, sí, pero dentro de un orden. Bueno, pues toda la cuestión de la anarquía, que verdaderamente es muy atractiva, y yo comprendo que todos los liberales tengamos simpatía por el anarquismo, siempre que sea pacífico, en fin, que no sea como el anarquismo revolucionario. Esta idea hay que modelarla con la idea del orden. Es decir, no puede haber una sociedad sin reglas, sin normas, y el debate entonces tiene que ser cómo surgen esas normas, o sea, de dónde salen.
Y Tony, que es bastante anarquista, yo creo que deberías darle a tus hijos sus libros para que empiecen por ahí, lo que le gusta es estudiar eso, es decir, vamos a ver, oiga, esto de las reglas, que obviamente las necesitamos, ¿cómo es que surgen? ¿Y cómo es que...? Y yo creo que ese razonamiento nos puede hacer confluir a los liberales de diferentes tendencias, que naturalmente los hay, Dios bendito, eso es lo mejor que tenemos, que somos diferentes, nos puede conducir a una especie de acuerdo sobre una sociedad de mujeres y hombres libres que evite lo que es el mayor peligro de la sociedad moderna, que está en una frase del general Santander, que está en el Palacio de Justicia de Bogotá. Y la frase dice así: bogotanos o colombianos, no me acuerdo, Bogotá, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Esta frase, que es tan rimbombante y tan bonita, es peligrosísima, es peligrosísima. Y es justo, representa, y estoy hablando de gente que amaba la libertad como la amaban los próceres latinoamericanos que tanto queremos, ¿no? Porque transmite esta idea de que la libertad no es nuestra, no la tenemos nosotros, sino que alguien nos la da. Esto es terrible. ¿Por qué? Y porque si alguien te da la libertad, Vanessa, ese alguien Me la puede quitar. Es como la reflexión que hace Maquiavelo en El Príncipe, cuando entre ser amado y ser temido le recomienda ser temido, porque el amor depende de quién te lo da. En cambio, el temor de quien lo infunde, ¿no? Entonces, claro, ese es más o menos el análisis de Maquiavelo. Pero a mí lo que me seduce del anarcocapitalismo es que se recupera la idea de John Locke de que nosotros en un estado de naturaleza podemos estar mejor que bajo una magistratura opresiva. Lo que justifica en John Locke el derecho a la desobediencia civil. Cuando el magistrado y digamos, el ordenamiento institucional no cumple el mandato que se le ha dado, que es la protección de la vida, libertad y bienes, y esa protección dada es necesaria porque los seres humanos no somos capaces de ser justos unos con otros, ¿no es cierto? Y entonces cuando alguien agrede mi vida, mi libertad o mi propiedad, yo normalmente voy a tomar una represalia mayor que la que sería equivalente a la agresión. No sé, normalmente la ley del talión no funcionaría, y esa ley del talión sí también la rescatan los anarcocapitalistas. Entonces, a mí lo que me llama la atención de esa vertiente del pensamiento es primero que rescata fuertemente el concepto de, tú hablabas de orden, bueno, hablan del orden espontáneo que se produce porque la gente espontáneamente colabora entre sí, ¿no es cierto? Entonces, y además también hablan de tener, digamos, tribunales privados a los que accede la gente. Y a mí lo que me pasa con el liberalismo, porque yo soy libertaria, libertaria, y ahí un día amanezco de un lado y el otro día amanezco del otro lado, entonces me doy mi espacio para fluir. Ajá. Entonces, a mí lo que me pasa con el anarcocapitalismo es que rescata algo que me parece se ha perdido enormemente dentro del liberalismo. El liberalismo se mueve más por miedo que por abrazar a la libertad. El liberalismo pide y exige la existencia de un Estado, pero en realidad lo que se le olvida es que lo que debiera estarle enseñando a los niños, los jóvenes, de lo que debiéramos de estar hablando, es qué maravillosa es la vida, porque somos tantos miles de millones de seres humanos y capaces de colaborar y capaces de avanzar juntos propósitos que han generado la prosperidad que tenemos hoy. Ese discurso está es muy escuálido dentro del liberalismo, ¿no? Es cierto eso. Es cierto que, para que nos quede claro, los anarcos son nuestros amigos, ¿eh? Así es. Y podemos y debemos discutir con ellos, pero son nuestros amigos. Y creo que además nos están señalando cosas que son muy importantes, y es
la capacidad de convivencia de las personas, por un lado, y después el recelo frente al poder. Yo creo que mientras tengas desconfianza ante el poder, Vanessa, si tenemos desconfianza ante el poder, estamos salvados. O sea, la perdición es cuando de pronto empezamos a quererlo, ¿no? ¿Te acuerdas de el final de 1984, el final de 1984 de Orwell? Es cuando le lavan la cabeza al pobre Winston Smith y termina diciendo que él ama al gran hermano. O sea, Sí. si haces eso es cuando estás perdido. O sea, la idea de el recelo ante el poder me parece que es algo, es una palanca a la que tenemos que aferrarnos. Y esto a veces es difícil. El liberalismo clásico, pues, con el que yo simpatizo, pues tiene a veces una admiración muy excesiva hacia los marcos legales, hacia las constituciones, y entonces ahí otra vez conviene leer a Anthony de Jacet, que decía que las constituciones son muy simpáticas, pero ninguna de ellas ha contenido el poder político. Claro, claro. Y eso es muy de esa línea de los anarcocapitalistas, sí. Eso es, Sí. con lo cual a mí me parece muy sabio. No es que tengamos que odiar las constituciones, pero al menos cuando te dicen, como diría el general Santander, la ley te dará la libertad, pues tú levantas la mano y dices, oiga, que no, la libertad es mía. Tiene que ser mía primero para que después haya leyes que protejan mi libertad, pero no al revés. Y por lo tanto a mí me parece que esos mensajes son saludables como es saludable el debate. Sí, y ahí también quería llevarte a otro de los olvidos que creo que se han cometido respecto de John Locke. John Locke decía que nosotros teníamos el derecho a mi vida, mi libertad y mis bienes, a protegerlo, pero también decía que tenía derecho a cada uno de los miembros de esa sociedad o de esa comunidad a proteger la vida, la libertad y los bienes del otro. Es decir, John Locke nunca pensó al individuo en ausencia de su comunidad, nunca disoció el bien personal del bien general, del bienestar general. Uh-huh. Y eso, cuando yo lo conecto con das Adam Smith Problem, ¿no es cierto? El problema que generan las dos obras más conocidas de Adam Smith, por una parte la promoción de un ser humano que sería egoísta, entiendo el argumento, de ahí podemos entrar en la palabra que usa específicamente, que no es egoísmo, pero que persigue su propio interés, versus este otro de la teoría de los sentimientos morales, que fue un libro que a mí me fascinó tanto que enseñé 4 años, digamos, sobre él, y yo siento que ese problema es un problema que es mucho más importante para el liberalismo de lo que el liberalismo lo ha querido asumir, porque responder a que esa disociación, en John Locke no hay una disociación entre el bienestar de otros y el bienestar del individuo. Es más, le confiere incluso el derecho a defender los derechos de los otros. Pero luego la pregunta de la que no ha podido hacerse cargo bien el liberalismo parece ser cómo evitar que esa forma de pensar al individuo y la comunidad no termine en una moral utilitarista, ¿no es cierto?, que sacrifique al individuo por el colectivo. A ver, un par de cosas. Primero, una cosa genérica sobre los autores antiguos. Yo me he dedicado toda mi vida a los autores antiguos, ¿no? Y siempre digo que hay que tener cuidado con esta disciplina, porque como los autores antiguos están muertos, entonces no se pueden defender, no vayamos a abusar de ellos, ¿no? Y el abuso a veces se comete tanto en demonizarlos como en divinizarlos. Y en realidad, pues eran personas con todas las clases, con muchas más limitaciones que nosotros, porque estaban pensando 300 o 400 años antes que nosotros, o sea que ya bastante hicieron ellos con las limitaciones que tenían, ¿no? Hay que intentar entenderlos en su contexto. Y por supuesto que les vamos a pillar en contradicciones
¿cómo no las van a tener si las tenemos nosotros? Y las tienes incluso tú, que casi eres perfecta, pero no eres perfecta. No, 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 no. Tampoco lo era John Locke. Sin embargo, yo creo que cuando rastreas con la lupa liberal, digamos, las ideas del pasado, puedes encontrar cosas extraordinariamente valiosas que te voy a contar a ti que has estudiado a Locke, ¿no? Por eso seguimos estudiando a Locke siglos más tarde, ¿no? En el caso de Locke, por supuesto, pero en el de Smith también, yo creo que hay algo que hay que sacarle mucha punta, ¿no? Y a veces no lo hacemos porque nos perdemos en los debates técnicos sobre su teoría, que por supuesto me parece importante, porque he dedicado muchos años a estudiarlo, pero a veces perdemos la esencia de su posición liberal, que era la desconfianza ante el poder, primero, y segundo, la desconfianza ante la capacidad de la inteligencia humana. Y yo creo que con esas dos desconfianzas, Vanessa, no te va a ir mal en la vida, ¿eh? O sea, si tienes estos dos principios aquí, como dos luces de tu coche, o sea, primero el poder, cuidado, me puede seducir, me va a decir cosas bonitas, pero ojo, porque tiene malas intenciones. Eso por un lado. Y después, la desconfianza ante tu propia inteligencia, que eso es muy difícil, sobre todo te lo digo porque tú eres profesora, los profesores siempre tenemos esta tendencia a creer que sabemos, que es malísimo, malísimo. Pero si tú tienes desconfianza ante los poderes de la razón humana y desconfianza ante el poder, yo creo que tienes los combustibles básicos para una sociedad de mujeres y hombres libres. Porque si te fijas, las sociedades de mujeres y hombres no libres, las sociedades fascistas, el nazismo, el comunismo, el socialismo, se edifican por lo contrario, se edifican precisamente por la confianza en el poder político y por la confianza ilimitada en la capacidad de la razón humana para organizar la sociedad, que esto es malísimo. Malísimo. Por lo tanto, si mantenemos esas dos luces encendidas, yo creo que muy mal no nos va a ir. Espero. Sí, yo soy totalmente, digamos, pro esas dos luces. De hecho, mis dos tesis de doctorado son en Friedrich Nietzsche. Por lo tanto, y tú sabes cómo Nietzsche desconfiaba de la razón, excepto una pequeña época que tuvo y que después, digamos, reconoció haber estado equivocado. La razón no es más que un instinto entre todos los otros instintos y que funcionan a nivel, digamos, consciente, pero también tiene sus efectos en el inconsciente y este se nutre y se ha hipernutrido, y esa es la crítica que hace al humano teórico. El humano teórico que cree saberlo todo, y eso desde el nacimiento de la tragedia en adelante, y la misma crítica hace a este tipo de vida Heidegger, a pesar de que eran dos personajes que funcionaban desde la razón, pero Nietzsche tiene más allá, ¿cómo se titulaba este libro? Donde él habla de que, por ejemplo, parte con una metáfora de que este era un mundo, digamos, en el que la gente se puso a pensar que la razón era lo más importante, que si de repente este planeta se congeló y todos los seres inteligentes se acabaron, listos, ¿no? Entonces, y cómo él va abriendo, va deconstruyendo lo que son las verdades, que dice que son como monedas que al principio tenían un claro símbolo y van perdiendo el símbolo, pero quedan como monedas de cambio, de intercambio constituyendo hábitos en las sociedades. Y esos hábitos después se creen verdades, porque ya se tienen instalados como algo que no podemos sacarnos de encima. Y parte importante de la lucha en contra de la idea de que un Estado es necesario, puede estar asociado incluso a que nos hemos tragado la verdad de que sin Estado no podríamos vivir mejor. Y eso es un poco el norte que tiene este otro pensamiento. Ahora, lo que a mí siempre me ha producido un asombro, digamos, es que se acusa a los liberales de ser individualistas. No estoy diciendo que no lo sean, porque para mí ser individualista no es un problema, pero se le acusa desde la perspectiva de que serían, digamos, dañinos para la existencia de una comunidad de personas que puedan colaborar entre sí desde la generosidad, la solidaridad y todas estas cosas, la fraternidad,
porque en el fondo serían gente egoísta, ¿no? Que se movería, dado sus convicciones, solamente en pos de su interés. Y ahí es donde volvemos a ese problema de Adam Smith, ¿no es cierto?, donde se plantean estas dos posibilidades de vida que yo creo que es falaz. O sea, estoy diciéndote, lo he pensado mucho, pero creo que no se trata de un individuo que tiene que defenderse frente a un colectivo que lo va a oprimir, ni de un colectivo que tiene que defenderse de un individuo que va a quebrar sus esquemas. Acá de lo que se trataría es de recuperar esa concepción de naturaleza que tenía Locke, donde el otro me importa, pero yo también le importo al otro. Y en el mandamiento ama al prójimo como a ti mismo, no está esa decisión. O sea, no tendría que ser necesariamente un problema dentro de la obra de Adam Smith, porque solamente es problema en la medida en que nosotros pensamos que son contradictorios. En que ambas posiciones son contradictorias, eso. Sí, desde luego yo comparto esta tesis. Yo creo que no hay tal cosa como el problema de Adam Smith, aunque sí es verdad que si tú te sientas y lees los dos libros, pues no puedes evitar dar un respingo, porque por el tono, ¿no?, que es tan diferente el uno del otro, ¿no? Quizá lo más importante es esta idea de la capacidad la capacidad de cooperación. A veces es difícil, porque esto se explica por una teoría económica de la preferencia temporal, y es que como vivimos en un tiempo, tendemos a pensar que este tiempo fue siempre igual. Y en realidad no fue así. Nunca hubo estados como los que tenemos ahora, ¿no? Y a veces hay que hacer el esfuerzo de pensar que las cosas se pueden organizar de otra manera y que no es... Yo a veces utilizo la expresión la falacia del Estado que está. Y es la falacia que dice que como el Estado está y hace cosas, esas cosas que el Estado hace porque está, no se harían si el Estado no estuviera. Y como tenemos al Estado ahí delante y hace toda esta cantidad de cosas, dices, caramba, si el Estado hace educación, sanidad, si el Estado no estuviera, pues entonces no habría ni sanidad, ni educación. Y esto, que es difícil, yo creo que nos obliga a un ejercicio de modestia y de cautela, pero también de firmeza a la hora de negar, digamos, el carácter necesario del Estado. Sí, es verdad que el Estado está ahí, pero no es necesario. Es decir, podría existir una sociedad con un Estado muchísimo menor. Entre otras cosas, porque ya existió antes. Entonces, claro, cuando los amigos míos de izquierdas o de los sindicatos me dicen, no, necesitamos el Estado para ayudarnos, yo digo, pero si los sindicatos mismos, vosotros mismos teníais organizado una especie de mini welfare state mucho antes del Estado. Es decir, en el siglo XIX era normal que los sindicatos organizaran un pequeño estado del bienestar con las cuotas voluntariamente pagadas por los afiliados. Se puede hacer eso. Pero es difícil por lo que te acabo de comentar. Como tienes el Estado ahora que se impone y está ahí, tú dices, caramba, pues esto no puede ser de otra manera. Entonces ya te bloqueas mentalmente a la hora de pensar en su alternativa. ¿Cuál es la responsabilidad que le atribuirías tú a los grandes mercaderes, por ponerlo en términos de Adam Smith, sobre el crecimiento del Estado durante este siglo? Bueno, el propio Smith habló con mucho recelo de los empresarios en la medida en que buscaban la complicidad del poder político a la hora de bloquear la competencia. Entonces no hay que pensar que los empresarios son héroes. Los empresarios son como cualquiera de nosotros, que si nos dan la oportunidad de tener un beneficio gracias al Estado que nos bloquee la competencia, oye, pues igual caemos en la tentación. Yo tengo un amigo que se llama Pedro Fraile, es catedrático de Historia Económica, que dice una cosa muy graciosa. Él es calvo como yo y liberal. Y él siempre dice, hombre, yo estoy en contra de los subsidios.
Pero si hubiera un subsidio para calvos, quiero decir, tampoco carguemos las tintas, ¿no? El empresario tiene que ser defendido por los liberales sin necesidad de que sean héroes como de Ayn Rand, ¿entiendes? O sea, porque los empresarios son como cualquiera de nosotros y tienen toda clase de dificultades, pero su labor, la labor creadora de riqueza, esa es la labor que tenemos que aplaudir, aunque al mismo tiempo sea un empresario que pida aranceles, que pida protección, incluso que pida que suban los impuestos. Bueno, pero es que los seres humanos somos así, no tengo que explicártelo, somos así de complicados y tenemos unas cosas que se contradicen con las otras. Lo importante desde el punto de vista analítico es intentar distinguir. Es decir, el señor Bill Gates o Warren Buffett o lo que sea, que crean riqueza y empleo, pues están muy bien. Y si ellos mismos quieren más intervención del Estado, hay que decir, oiga, no, yo no quiero. Y son las mismas personas, ¿no te parece? Claro, lo que pasa es que ahí volvemos a quebrar de nuevo con la tradición que nos sigue, que en vez de juzgar a las personas, lo que hay que juzgar son sus actos, ¿no? Entonces, porque de hecho nosotros no somos quienes tampoco para juzgar a los demás, no solamente a algunos somos digamos, menos perfectos que otros, por ponerlo en alguna forma. Yo creo que la única naturaleza humana que compartimos los seres humanos es que ninguno de nosotros es un dios, ni tampoco es hijo de un dios que bajó del Olimpo y de un mortal. Entonces ninguno tiene esa característica, digamos, que lo haría perfecto o que lo haría... Y por lo tanto también ahí entramos en el tema de la idolatría, ¿no? Porque el punto es que el Estado, parte importante de por qué ha ido aumentando en forma tan radical su presencia en la vida de los seres humanos, ha sido porque se ha transformado, en palabras de Nietzsche, en el nuevo ídolo. Una vez muerto Dios, el Estado ha ocupado su lugar. Y eso tiene mucho que ver con la religión, lo que tú dijiste antes, el ataque a la iglesia. Sí, esto es cierto. Lo que pasa es que igual necesitamos un poquito de agnosticismo con respecto al Estado. Yo creo que en la medida en que se pueda extender esto, yo tengo este fondo optimista, como te comentaba, en el sentido que detecto que este ídolo que tú mencionas, que se expande, no se expande sin consecuencias. Quiero decir, no se expande sin generar al mismo tiempo algunos focos de resistencia. No digo que estén en la primera fila como tus hijos robardianos, pero va generando como una sucesión de capas de personas que empiezan en algún sentido a cuestionar este ídolo y que antes no lo cuestionaban. Si hay que encontrar una luz de esperanza, como decía Goethe, Licht, mehr Licht, si hay que buscar una luz de esperanza, yo la encontraría ahí, en el hecho de que entre diferentes niveles de resistencia encontramos que hay, a pesar de todo, porque fíjate lo que es, oye, todo el Estado, el poder, la educación, los medios de comunicación, los intelectuales, todo es una especie de masa que permanentemente está lanzando mensajes contrarios a la libertad. Oye, a pesar de todo, que haya unas, como diría Asterix, una pequeña aldea gala, ¿no? que se resiste al Imperio Romano, pues yo creo que existe esa aldea gala, e incluso más, me da la sensación de que hay una mayor resistencia al ídolo ahora que a lo mejor en el pasado, pero igual me equivoco. Me alegro haber oído esas reflexiones, porque lo que hoy día uno ve en este Leviatán es que va fagocitando cada vez más libertades de la gente, y creo que el problema con esta crisis que se produjo producto del virus, ¿no? Ya dejó en evidencia la capacidad que tiene el Estado cuando los ciudadanos no resisten de imponer su voluntad hasta en los más nimios detalles de la vida.
y eso evidentemente que como libertarios nos ha dejado un mal sabor, ¿no? Un sinsabor en la experiencia vital de lo que ha sido esto. Bueno, Carlos, yo te agradezco enormemente la entrevista, estamos terminando de haberte conocido, ha sido, pero he visto en ti realmente a ese defensor de la experiencia, de la libertad, que va mucho más allá de lo que uno normalmente observa en la mera erudición. Acá hay una muy buena síntesis, digamos, de la erudición y una comprensión profunda y una experiencia que ayuda a desarrollar esas resistencias que nos permiten mantenernos en la experiencia de la libertad, porque eso es lo que hoy día, tú bien decías, digamos, hay que desconfiar del poder, ¿no es cierto?, y hay que desconfiar también del poder de la razón de cada uno de nosotros. Si nosotros conservamos esos dos vectores, entonces lo que tenemos es alguien que se resiste al brainwash, se resiste a la colectivización, se resiste a la idolatría, se resiste a que lo esclavicen de forma lenta y paulatina hasta que ya, digamos, está entregando parte importante de lo que produce en su trabajo para que se lo queden normalmente los burócratas de turno, ¿no es cierto? Así es que, Carlos, yo te agradezco mucho la entrevista, no sé si quisieras agregar algo más acá para Chile, para nosotros, lo que estamos viviendo, de tus análisis. Pues nada, quiero agradecerte, Vanessa, la entrevista, ha sido una charla estupenda. ¿Y qué te voy a decir? Pues que viva Chile y que viva la libertad. Muchas gracias, Carlos. Yo voy a cerrar con una frase que es de nuestro entrevistado de hoy, un poco arreglada por mí, pero que la encontré muy genial. En algún momento lo escuché decir que recurrir al Estado para resolver nuestros asuntos equivale a intentar dar una solución al problema de los vampiros en Transilvania, poniendo a cargo al conde Drácula. Así que les queda claro que aquí hay que luchar contra el Leviatán. Carlos, te mando un abrazo, gracias a todos por estar con nosotros en este Centro de Estudios Libertarios virtual. Que tengas muy buena tarde.